donde había un libro verdaderamente auténtico. Porque, queridos amigos, donde no hay autenticidad, no hay literatura. Usted puede tener un título nobiliario, usted puede haberse hecho un cambio de sexo al revés y al derecho, como usted entienda. Pero si dentro de usted no vive una persona que respira a través de las palabras. Va con mucha frecuencia a la casa de Gertrude Stein y allí se reúne con muchas figuras, entre ellas Hemingway, y no deja de sorprenderme porque es una representación que perfectamente yo sé que pudo haber sido posible, es en la que Gertrude Stein le da a Hemingway la novela y le dice, mira, yo creo que la novela está bien, pero tiene esto y esto y esto así. Por lo que podemos decir, como dicen los españoles, se la curró a la hora de establecer lo que dice Lester, los símbolos literarios y bueno, dentro de sus grandísimos conocimientos de semiótica, creo que es una película y novela fascinante. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches amigos. Le damos la bienvenida al segundo capítulo de este podcast La Quinta, desde la librería anticuaria La Quinta, aquí en Ourense. Le invitamos a suscribirse, a compartir y bueno, a opinar qué les ha parecido el capítulo anterior, del cual nosotros tres estamos muy contentos. Agradecerle sobre todo a Rita por darnos la bienvenida, el espacio, aunque no la puedan ver desde aquí, está celebrando con nosotros y comparte sonrisas y entusiasmo. Bueno, en mi caso particular, quiero decirle que me encuentro muy contento, sobre todo por las respuestas que ha tenido de ustedes, quienes han visto, comentado y compartido este espacio de debate y opinión de un tema muy apasionante como lo resulta ser la literatura. Evelio, ¿algo que quieras compartir con nosotros? Bueno, que en realidad este se está convirtiendo en un proyecto apasionante, un proyecto que logra comunicar unas voluntades relacionadas con el amor por los libros, el amor por la literatura. Ojalá y surjan, alentados por otros proyectos relacionados en lo audiovisual y con la intención cultural de crear una sinergia, crear un debate, crear un circuito de pensamiento. Creo que eso es sumamente importante que suceda y estas chispas, que bueno, no son las primeras, pero lamentablemente son chispas aisladas, ojalá y prendan una hoguera mayor, porque creo que esa es la intención, de eso se trata. Y bueno, Lester. Bueno, desde aquí les mando un anuncio, le pido a Spotify que lo vea y que si se interesa puede comprar el podcast. Puede comprar el podcast, nosotros estaremos encantados de que compren el podcast. Pero nada, realmente muy feliz. Mucha gente me ha preguntado si vamos a hacerlo solamente de literatura, de cine. Creo que a grandes rasgos es lo que vamos a tratar, pero creo que de alguna manera también podremos crecer y tocar otros temas y tocar otras cosas, así que hacerlo como un espacio cultural, un espacio de diálogo y un espacio sobre todas las cosas que, como tú dices, prenda chispa, que es la intención. Sí. Y que sea rotativo, porque ha de ser rotativo. No siempre va a estar el team. Claro, hay que incorporar a otras personas que por supuesto tienen siempre algo importante que decir. Todos tenemos nuestra voz y es importante que la compartamos, ¿no? Claro. Entonces, por aquí sé que va a desfilar un grupo grande de amigos. Sí. Ya los estoy viendo en mente. Sí, por supuesto, el podcast no es un esquema cerrado ni mucho menos y bueno, invito a toda aquella persona que quiera participar, que se comunique conmigo y son más que bienvenidos a estos programas, vamos a llamarlo así, desde aquí de La Quinta en Ourense, que toda aquella persona que pase lo invito a que visite este maravilloso espacio que realmente es muy acogedor. Y bueno, comenzamos entonces con este nuevo capítulo de La Quinta Podcast. Yo creo que los lectores o el espectador tienen una antena y saben cuando tú estás hablando de lo crudo de tu corazón y cuando estás fingiendo. Bueno amigos, estamos de vuelta y en este día queremos debatir sobre un tema un poco polémico en estos días, pero en el caso de nosotros tres quiero aclarar algo, es una opinión particular desde nuestras percepciones. Vamos a hablar sobre la literatura hecha por mujeres, la influencia determinante de las mujeres en la historia de la literatura y el papel preponderante que han tenido a lo largo de los años, que si bien ha tenido un lastre muy lamentable, que ha sido por supuesto ser víctimas del machismo, ser aparcadas de la sociedad, destinadas a un único rol que sea la casa y la familia, esto no ha querido decir que las mujeres a lo largo de los años hayan sido menos a la hora de crear obras contundentes en el mundo de la literatura. Y bueno, sobre ello, aprovechando la sinergia y el orden, quisiera darle primero la palabra, por supuesto, a Evelio, luego a Lester, y bueno, continuaré comentando acerca de nuestras percepciones sobre ello. Bueno,
es complicado en estos tiempos, sobre todo cuando eres hombre, hablar de literatura hecha por mujeres en un mundo complicado, en un mundo donde nos exponemos muchas veces a especies de linchamientos mediáticos. Pero bueno, hay que hablar de algunas verdades que están ocurriendo, de dónde nace un poco el fenómeno. Y mira, yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo he sido y soy un lector que no leo una literatura en base a géneros. Es decir, me recuerdo leyendo con igual entrega, igual devoción a hombres que a mujeres. Es decir, nunca hice una distinción. Para mí lo importante es que ese libro que yo estuviese leyendo tuviese un alma, tuviese un mensaje y tuviese una fuerza de transmisión, y que en ese libro pudiese verme yo. ¿Ya? Entonces, bueno, lamentablemente los hombres a lo largo de la historia hemos ejercido un papel predominantemente nefasto, y eso en buena medida, aunque sea duro decir, lo debemos a la cultura judeocristiana, en la cual la mujer ha ocupado un papel secundario, pero en realidad no ha sido así. Es decir, la mujer, yo creo que el primer gran parlamento que tiene en la literatura antigua la mujer, y que bueno, lo escribe un hombre, Homero, pero que es muy curioso este pasaje, es el momento en que Héctor se despide de Andrómaca porque va al combate con el héroe Aquiles, y Andrómaca, que es una mujer que no ha tenido antes de este parlamento que voy a citar 7 u 8 parlamentos en toda la obra, se impone y le dice, por sobre todas las cosas, se está despidiendo él, le dice, mucho amo a mi señor padre, a mi señora madre y hermanos, pero por sobre todas las cosas, tú eres el amor que florece y sigue siéndolo hasta el día de mi muerte y un día más, amor. Ese día más es la eternidad. En términos homéricos, en términos filosóficos y en términos sentimentales también, ese día más es la eternidad. Es esa eternidad en la que participa la voz de una mujer que le dice a este hombre, te voy a amar para siempre, sin decirle te voy a amar para siempre, ¿no? Yo creo que es la primera ocasión, al menos que yo tengo rastreada, en que una mujer aparece con toda la complejidad de ese propio personaje que tiene Andrómaca, que es esposa y madre a un mismo tiempo, y que había permanecido silenciada durante toda la Ilíada, y que al final, bueno, pues tiene este discurso, esta declaración de amor, que yo creo que es una de las más preciosas que he leído en toda mi vida. Y bueno, pues si vamos a hablar en términos secuenciales, pues bueno, luego aparece la gran Safo de Lesbos, con esa poesía críptica, con esa poesía encantadora. Es una mujer que es una hetaira, porque bueno, la mujer comienza en la literatura, incluso en la literatura bíblica, a través del rol de seductora terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues son también unas etiquetas lamentables que se le ha puesto a la mujer, que se le ha reducido a esta cuestión de inspiradora del mal, instigadora del pecado, instigadora de la perdición, etcétera, etcétera. En algunos casos es cierto. En algunos casos es cierto, felizmente para nosotros, porque de lo contrario la vida carecería de esa sal, de ese necesario ingrediente del peligro que necesitamos. Entonces, bueno, sin ánimo de hacer una panorámica extensa en cuanto a esto, pues bueno, quiero hablar de una autora japonesa, Genji Monogatari, que escribe en el año 1000 la primera novela de la literatura japonesa, que es Romance de Genji. Romance de Genji es una serie de relatos que conforman una novela propiamente en el Japón feudal, aproximadamente del siglo X, y es una novela que aborda esas intrigas palaciegas de ese momento tan convulso de la historia del Japón, y hay que ver la belleza de ese relato. Hay que ver la cultura de esta mujer, una mujer cortesana, pero educada, con un nivel parejo al nivel en que podía ser educado cualquier hombre noble de aquella sociedad y de aquella época. Es decir, que esta cuestión aquí con Genji Monogatari se pone en entredicho de que la mujer siempre ha sido relegada, siempre ha ocupado un papel secundario. Eso ha sido y no ha sido, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues luego han venido los grandes descubrimientos que he tenido
en lo personal, por ejemplo, y quiero hablar de esto para daros paso, porque tampoco voy a tomarme el podcast para mí solo, como en el anterior. Quiero hablar de, para mí, un descubrimiento capital. Cuando yo comencé a estudiar mi carrera de psicología, un día una persona que yo quise muchísimo me regaló como algo muy especial Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, una novela escrita durante aproximadamente 17 o 18 años, pero publicada finalmente en 1951 con una traducción extraordinaria de Julio Cortázar. Es una de las grandes obras de la literatura moderna y contemporánea. Es una obra sobre el emperador Adriano, un hombre que decía: yo me sentía responsable de la belleza del mundo, ¿no? Y cómo es muy curioso cómo Marguerite Yourcenar decide escribir una novela no sobre un mundo de mujeres, sino sobre un mundo de hombres. Y dentro de ese mundo de hombres, nada menos que la figura de aquel a quien con toda justicia han llamado el más humano de todos los emperadores. Bueno, el emperador filósofo Marco Aurelio, pero Adriano, con toda justicia, el más humano de todos los emperadores. Y la complejidad del personaje, la belleza lingüística, las descripciones, la sutileza, el ejercicio de la seducción, la interpretación que hace una mujer de la vida masculina, la vida política, la vida social de la Roma del siglo I es realmente fenomenal. Es lo primero que yo me atrevo a recomendar en este podcast, porque cuando yo leí esto, entonces no pude parar y tuve que leerme Opus Nigrum, tuve que leerme el tratado Alexis o el tratado del inútil combate, una magnífica novela, una de las grandes novelas sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, etc. Y bueno, pues luego ha aparecido un número considerable de europeas, norteamericanas, latinoamericanas que nosotros tenemos en nuestra tierra, en Cuba, sí. Nombres extraordinarios al que no voy a aludir ahora, pero es decir, recaigo y vuelvo a esto. Siempre he leído sin ningún tipo de prejuicio de género, porque lo que importa a la larga es que usted produzca literatura. ¿Y qué significa producir literatura? Significa producir desde la sensibilidad, desde la autenticidad y desde, como diría Rainer Maria Rilke, la necesidad de expresar algo que usted se moriría si no lo pudiera expresar, ¿ya? Entonces, cuando yo identifico esto, a mí me vale lo mismo, la haya escrito una mujer, un hombre, un chimpancé alfabetizado, lo que sea. Es decir, para mí lo importante es sentir esa vibración, sentir esa transmisión y sentir esa emoción que, lejos de desvanecerse en el tiempo, se intensifica. Por supuesto, bueno, y si hablamos a la hora de marcar pautas y precedentes, remitiéndome a la literatura norteamericana, que es la que conozco un poco más, puedo hablarte de Anne Bradstreet, que fue la primera poeta norteamericana y podemos asumirla incluso como la madre de la literatura norteamericana, quien nació en Inglaterra y bueno, se asentó en la bahía de Massachusetts, con los primeros colonos llegados de Inglaterra en este periodo. Exacto. Donde fueron naciendo, bueno, las letras ya nativas como tal, que es un hecho curioso. Anne Bradstreet realiza una mirada íntima de su entorno, sin embargo sojuzgado tal vez por estos prejuicios de la mujer, de mantenerse relegada a un perfil casero y materno. Ella se vuelca en este intimismo y bueno, a través de eso, de su visión sensible, obviamente, que se dice incluso que era una mujer muy preparada, algo poco usual para la época, como ya sabemos, un lastre histórico que lamentablemente se tenía. Ella versifica todo su universo y este libro, bueno, es considerada la primera mujer que publica un libro en la historia de los Estados Unidos, en 1650, cuando el libro es llevado a Inglaterra, que bueno, incluso se le llama como la 10ª musa, haciendo un poco alusión al nombre que le puso Platón a Safo, a quien llamó claro. 10ª musa. Claro, sí. Por lo tanto, si hablamos de la historia moderna de la literatura, o bueno, la literatura en general, para no caer en un marco específico histórico, hablamos que el primer gran precedente, sobre todo en el continente americano, fue una mujer, que es el caso de Anne Bradstreet. Perdonen, ahora que estás ahí en la misma franja geográfica y más o menos en el mismo tiempo, aunque con casi 2 siglos de diferencia, quiero hablar de en Massachusetts nace en 1830 Emily Dickinson. Sí. Que Emily Dickinson es una poeta extraordinaria. No se concibe la literatura contemporánea en Estados Unidos sin Emily Dickinson, sin Walt Whitman y sin Emerson, ¿no? Y también, bueno, sin Mark Twain, por supuesto, pero de las voces femeninas, una de las más interesantes
es la voz de Emily Dickinson, que convirtió la poesía en una forma de expresión extraordinaria y la convirtió en su rebelión personal. Muchos dicen que el padre de Emily Dickinson, que era un reverendo intransigente, la tenía encerrada en un cuarto. Ese es otro de los grandes mitos, pero en realidad Emily Dickinson, a raíz de un desengaño amoroso, según se tiene noticia, se encerró en su cuarto durante 20 años y prácticamente salió cuando bajaron el ataúd de ese cuarto. Es un caso curiosísimo y que yo creo que es importante hablar de esta mujer que convirtió la literatura en una forma de rebelión personal, pero sobre todo de expresión. Era una mujer que encontró una especie de rebelión serena para rebelarse, ¿no? No lo hizo con estridencias, no lo hizo perteneciendo a ningún movimiento, sí, agitando ninguna bandera, sino que se dio cuenta de que con su escritura, con un tintero, una resma de papel y una pluma, ahí estaba su verdadera forma de aportar al cambio social, a pertenecer a una época, a contar cómo era el sentir de una mujer que vivió en la segunda mitad del siglo XIX de una forma tormentosa, de una forma tremenda, y que afortunadamente nos ha quedado ese legado. Al final voy a recomendar una novela relacionada con Emily Dickinson. No, me haréis memoria, ¿ya? Bueno, yo creo que hay una cosa importante que se nos está olvidando de decir, y es por qué estamos específicamente hablando de este tema. Y es que hemos definido o hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto, pero yo creo que hubo un detonante, o hay un detonante cercano, y es el hecho de que varias autoras femeninas contemporáneas, es decir, en nuestro tiempo, se identifican o alzan una voz diciendo que ellas de alguna manera han empezado una rebelión o es su tiempo de comenzar una rebelión. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Es definiendo que esa rebelión ha ocurrido hace mucho tiempo. Yo creo que eso es importante que lo establezcamos de alguna manera. Y es donde quiero caer actualmente en la parte más contemporánea de todo este asunto, de todo lo que estamos hablando. Y que todo tiene que ver, en cierta medida, por una especie de, por decirlo de alguna manera, de venganza histórica. Tú hablabas de una influencia judeocristiana como tal en la sociedad moderna, en cómo se conciben los roles que tienen las mujeres, los hombres, exacto, el individuo de manera general, porque es real, hay una influencia real en esto. Lo que sucede, o por lo menos lo que hemos percibido, es que actualmente es el ser o el hacer algo de manera creativa, de manera que se pueda difundir, se ha parcializado, se ha fraccionado a si eres hombre o si eres mujer. Es decir, vivimos en un tiempo en que ciertamente muchas editoriales, porque me ha sucedido, me han cerrado las puertas por ser hombre. Es decir, no es algo que sea imposible, me ha pasado que me he mandado manuscritos y me han dicho no, porque solamente publicamos mujeres. Y yo realmente esto lo veo bien desde el punto de vista que buscan impulsar la literatura femenina. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un momento en el que se siente como que todo es una especie de venganza histórica. Una especie de venganza histórica en la que nosotros como hombres estamos de cierta manera, no sufriendo, porque no es una forma de sufrir, pero sí una forma de experimentar una justicia, por decirlo de alguna manera, en el hecho de que existió mucha opresión en el tema del entorno femenino, de las cosas que podían hacer, de las cosas que no podían hacer. Y entonces eso actualmente es como que se lo achacan al hombre que tienes cercano, en el campo cercano, y es que no, porque tú eres hombre y has tenido todos los privilegios. Yo en este contexto, en el contexto que vivimos actualmente, nosotros no formamos parte de ese pasado, no formamos parte de ese tipo de discriminación que existió. Incluso de este tema derivan muchísimos temas, como el tema de la justicia histórica y de México pidiéndole a España que le pida perdón. Lo que quiero tratar de establecer es que la relación histórica entre la opresión femenina del siglo XX, del siglo XIX, de hasta el principio de los tiempos, realmente representarla y decir que ahora es el momento, es la victoria, es la revancha, porque durante muchos años han sido oprimidas, es porque realmente no le veo un peso como argumento al buscar una venganza, es decir, vamos a hacerlo porque durante todo este tiempo fuimos así y ustedes han establecido esto.
es como que se logra que la gente, o se quiere que uno sufra lo que en el pasado le hicieron otros, cuando realmente tú no tienes una relación con la culpa. Ahora, que es a lo que quiero entrar, lo que sí quiero decir, y es en la literatura contemporánea, en mujeres que específicamente, sin tratarse un tema de empoderamiento o de decir, nosotros vamos a establecer una lucha, una venganza, sí han logrado un impacto tremendísimo en la literatura contemporánea. Y incluso vamos a hablar un poco en este sentido de lo que es un poco literatura pop, por decirlo de alguna manera. J.K. Rowling, que no es literatura pop, pero bueno, J.K. Rowling, todo el mundo está familiarizado con la historia de ella y su historia personal y de cómo llegó a la literatura y de todo lo que sufrió y de los rechazos que experimentó. Pero el hecho de ser mujer no le impidió en que su novela, en que su saga de Harry Potter se convirtiera en uno de las historias, de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, incluso convirtiéndola en una de las mujeres más ricas de Reino Unido. Incluso hubo un momento en que fue la segunda tras la reina de Inglaterra. Es decir, este es uno de los más claros ejemplos, es decir, más cercanos, más referenciales que la gente puede oír, en el que el hecho y la condición de que si es mujer o si es hombre no ha importado para nada en cómo ha triunfado o cómo ha salido adelante. Sí, mira, amigos, queridos otros amigos que nos ven, los extremos engendran los extremos. Exacto. ¿Ya? La hambruna que sufrió el pueblo francés entre 1787 y 1788 trajo la Revolución Francesa. Eso y una serie de influencias a las que no me voy a extender ahora hablando. Y la Revolución Francesa, pues bueno, en un sentido fue un cambio positivo, porque bueno, ahí nace la democracia moderna, ya más cercana a nuestros días. Ahí, pues bueno, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que también las mujeres de aquel tiempo reclamaron que hubiese una Declaración Universal de Derechos de la Mujer, lo cual es espléndido que hubiese existido. Pero bueno, no le podemos pedir a los tiempos más allá de sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, la Revolución Francesa fue un extremo, ¿ya? Que reaccionó contra una monarquía. La Francia de 1794 con la Francia del terror, el París, donde se decapitaban 1500 cabezas al día, ¿sí? Fue una reacción a aquella Francia de Luis XVI y de toda la familia real, ¿no? Entonces se combatió un extremo con otro. ¿Por qué traigo este ejemplo histórico? Porque ahora nosotros como hombres no tenemos por qué pagar lo que hicieron nuestros tatarabuelos, ¿ya? Ni ahora los jóvenes que viven en la Alemania de hoy tienen que pagar lo que hicieron sus bisabuelos nazis. Lamentablemente, existió este tipo de opresión, sigue existiendo de mil maneras, ¿ya? Sí. Y es justo que se le combata, pero nosotros, queridos amigos, los hombres que escribimos no somos enemigos. Entonces, no somos el enemigo, ¿bien? Porque un resentimiento lleva a otro. Entonces, decir, ahora es nuestro tiempo, ahora vamos a cortar cabezas, ahora los vamos a poner de rodillas, porque están diciendo eso. Sí, es una Hay retórica. un nuevo boom de la literatura latinoamericana hecha por mujeres que me parece extraordinario. Estamos hablando de María Fernanda Ampuero, Samantha Schweblin. Hay extraordinarias narradoras latinoamericanas en este momento, pero que están entrando a una cuerda sumamente peligrosa con este discurso de abajo los hombres. Sí. ¿No? Entonces, estos resentimientos, por ahí me parece que no va el camino. Yo creo que deberíamos preguntarnos en primer lugar si las mujeres que escriben actualmente están haciendo literatura, ¿ya? Porque yo creo que a la larga es eso, seas hombre o seas mujer, la pregunta es, ¿tú produces una obra que tiene un valor estético capaz de resistir las acechanzas de la contemporaneidad y los rigores del tiempo? Tú estás proponiendo un producto innovador desde cualquier punto de vista estético, filosófico, político, en fin. ¿Tú agregas un valor o sencillamente quieres que ese valor te sea concedido por el sencillo hecho de ser mujer? Yo creo que la respuesta es no. Es decir, no hay un mérito en ser mujer, en ser hombre o en ser un chimpancé alfabetizado. No hay mérito alguno en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La literatura no nace de la nada.
los que escribimos somos personas que estamos entrenados en sufrir. La literatura es una forma de embellecer el sufrimiento. ¿Ya? Es muy raro el que escribe por muy felicidad. Raro. No, el que escribe por... La felicidad nunca ha producido grandes obras. Todo lo que ha producido ha sido un desastre, en su mayoría de casos. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida eso que tú procesas, eso que tú haces con tu mundo interior, con tu yo, seas hombre o mujer, eso tiene un valor y es capaz de cambiar o revolucionar el mundo de otro, quien sea que te lea? Ahora, hay una cuestión clave dentro de esto, y es una cuestión, como casi todas las cuestiones de trascendencia, una cuestión económica. Hay una estadística para el primer mundo que también funciona para España. En el universo lector, el 60% de los lectores son mujeres. Sí. Los hombres representamos un 40%, por la razón que sea, cultural, histórica, de machismo, lo que resulte. Los hombres somos una minoría que lee en comparación con una gran mayoría. Que incluso aquí, disculpa que te interrumpa, aquí se alza el argumento de que leer o ser sensible es una cosa femenina. Totalmente. O incluso de hombres afeminados, llevándolo al lenguaje, sí, claro, antiguo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay un mercado que quiere y necesita vender, y entonces, bueno, al haber una cantidad de lectores que son mujeres representativas, entonces venden el discurso de las víctimas. Perdón, me disculpa que no esté de acuerdo con esto, pero es mi visión acerca de esto, porque hay mucho victimismo en esto. Bueno, sobre eso quiero hacer un hincapié partiendo de eso. La ultra mega famosa Isabel Allende, que es una autora de una calidad extraordinaria, que ella ha tenido una postura feminista durante todo el devenir de su carrera. Ella lo dejó claro en una de sus últimas entrevistas, que dijo: no se trata de sustituir el patriarcado por el matriarcado, sino de encontrar un equilibrio. Totalmente. Y es precisamente de eso, que lejos de buscar un discurso reivindicador, que es más que válido, en el cual yo comparto totalmente, veo que hay una cierta tendencia a buscar antagonismo, por lo cual trazar una línea divisoria entre hombre, mujer, macho, opresor, careces de validez, y yo simplemente por el mero hecho de ser una mujer y escribir ya tengo el derecho a tener acceso a todo tipo de plataformas, en que hay un realce, eso va en menoscabo de la calidad y, por supuesto, echa por tierra todo el trabajo reivindicatorio que han tenido las mujeres escritoras, latinoamericanas, americanas, a lo largo de los años. Porque podemos hablar perfectamente de grandes booms comerciales de una calidad espléndida, como hablamos del Juego del Hambre de Susan Collins o de Margaret Atwood con El Mundo de la Criada, que es una distopía genial, que incluso te hace analizar a lo que puede llegar a convertirse una sociedad. Pero incluso vayamos un poco más allá, y perdóname que tire para atrás en el tiempo. Cuando José Martí se embarcó en su vida de traductor, una de sus grandes traducciones fue Ramona, una obra escrita por una mujer, por Helen Hunt Jackson, que actualmente, según el New York Times, ha habido 300 ediciones desde su publicación en 1884. Entonces estamos hablando de cómo se concibe una literatura escrita por mujeres, que lejos de buscar una trascendencia, busca, en este sentido, el de Ramona busca una denuncia, pero sin embargo este sabor que tienen las buenas obras escritas, o sea que los clásicos no envejecen. No. Y entonces, abstrayéndonos a esto, nos ponemos a pensar cómo José Martí, un hombre embarcado en tantas tareas, se dedica a traducir la obra escrita por una mujer. Es porque, por supuesto, sabía el peso y la valía de esta obra. Y si caemos entonces en el siglo XX, un clásico de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó, que está escrito por una mujer, por Margaret Mitchell en 1936. Leemos también, y perdona, ahí en ese mismo contexto, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, que es un libro extraordinario, pero yo estoy seguro que esos grandes clásicos, o sea, esas grandes mujeres que escribieron obras imperecederas, nunca se preguntaron si o no lo hicieron conscientemente, nunca se preguntaron la cuestión de: estoy escribiendo esto como mujer, como una reacción contra los hombres. Exacto. Cuando uno explora esas grandes obras, te das cuenta de que hay grandes críticas, pero que no está la obra corroída por ese ácido que tiene que ver con la cuestión de lo que hablamos en el podcast anterior, de la figura del escritor, ¿no? Sí. Hay un compromiso, hay una militancia tóxica, que hay que hablar de ella,
de que si eres mujer y no escribes destruyendo el patriarcado, si eres mujer y no escribes desautorizando a los hombres, bueno, pues esa es una literatura que no tiene valor, no tiene interés, porque el fenómeno del empoderamiento, que es una de las palabras más usadas últimamente y que a mí verdaderamente me revienta, no me gusta usar esta palabra, pero tengo que usarla. Nadie está absolutamente empoderado de nada. Exacto. Ni hombres ni mujeres, porque no tenemos el más mínimo control sobre el destino, sobre la muerte, sobre las circunstancias. Nadie, absolutamente nadie está empoderado, ni hombres ni mujeres. Entonces, claro que detrás de esto hay una estrategia comercial, detrás de esto hay una forma de vender libros, de vender películas, de vender obras de arte, porque el sector de la sensibilidad que compra está integrado, como ya dije, en un 60% integrado por mujeres en su mayoría. Y entonces es construir un público, construir una audiencia, que es lo que se ha venido haciendo desde hace unos 20 años para acá con toda intención. ¿Ustedes qué creen que funciona dentro de Penguin Random House y de Planeta? Las dos editoriales que mueven el mercado en español. El 90% de quienes trabajan ahí son mujeres. Entonces, son preguntas interesantes que hay que hacerse, porque yo les digo a ustedes, tenemos la situación como hombres complicadísima para publicar, lo que decía Lester. Es una barrera tremenda donde ya no se mira siquiera la calidad que pueda tener tu trabajo, el nivel de singularidad de tu creación, de tu poética, sino que lo que se está mirando es una cuestión de militancia, de pertenecer a, de defender a. Yo creo, en mi caso, que todos los días yo trato, en mi relación con amigas mujeres, de reivindicar el daño que pudieron haber sufrido mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas, ¿ya? Porque yo no puedo viajar 100 años atrás y corregir un acto de maltrato, un acto de humillación. Yo solo puedo corregir ahora, siendo amable, siendo consecuente, siendo tolerante, siendo alguien que escucha qué es lo que quieren las mujeres, qué es lo que necesita. Pues yo como autor, yo como hombre, voy a ir en contra de la que ha sido la mayor fascinación de mi vida, el universo femenino. Si para mí hay una incógnita, esa incógnita tiene un nombre, y es ¿qué es la mujer? O la gran pregunta freudiana que se hizo ya al final de sus días Freud, ¿no? ¿Qué quieren las mujeres? Esta es una pregunta que a mí me ha obsesionado, porque, como diría Antonio Plaza, un gran poeta mexicano del siglo XIX, hoy olvidado, decía: al fin y al cabo, la mujer es alfa y omega, faro que alumbra, resplandor que ciega. ¿Cómo voy a atacar? ¿Cómo voy a reprimir? ¿Cómo voy a menospreciar? ¿Cómo voy a menoscabar aquel sitio de donde vengo yo y cuyo fruto a nivel universal es lo que más me fascina como hombre y como creador? ¿Cómo es posible? Es exactamente esto lo que dices, y que me parece tremendamente asombroso que actualmente muchísimos hombres nos ponemos en ese papel, nos ponemos en ese rol y nos hacemos esa misma pregunta freudiana, nos ponemos en el papel de que tenemos madres, tenemos amigas, tenemos parejas, y tú te preguntas por qué existe esta tendencia a facciones, a faccionar, a dividir, a crear secciones que puedan separarse, y tú por allá y yo por acá, y tu opinión no es válida y la mía sí. Porque es que la armonía no vende, lo que vende es la fricción y el conflicto. El eterno conflicto. El eterno conflicto que al final termina satisfaciendo siempre a alguien. Vuelvo al tema que tocaba en principio, la Revolución Francesa, que surge como una reacción a la monarquía absolutista de Luis XVI, ¿ya? Se destrozaron entre ellos, entre monárquicos y republicanos en ese momento, ¿ya? Pero hubo alguien que también terminó destrozado, pero que fue el gran ganador, y fue Napoleón Bonaparte. Él dijo: yo voy a ponerlos a que se acaben de destrozar lo que queda del antiguo régimen y lo que aún queda de la revolución de Danton, Marat, Robespierre, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cuando todo eso haya pasado, entonces yo voy a recoger mi juego. Y eso fue lo que hizo. Y ese es el papel que está asumiendo hoy por hoy el mercado literario, ¿ya? Está dejando que nos despedacemos entre hombres y mujeres cuando
lo que interesa es obtener un rédito económico, cuando lo que interesa es nuestro bolsillo, cuando lo que interesa es convertirnos en compradores compulsivos. Para ponerlo a nivel representativo, hay una película que es bastante conocida que se llama Medianoche en París, en la que se representa a través de este escritor moderno que quiere volver a los tiempos pasados, a los años 20, gloriosos, de Moulin Rouge, de Hemingway, de los Fitzgerald y de Dalí, y todo este tiempo de ese boom literario. Obviamente no está definido como tal, pero lo hablo como término. Y es que este escritor, ahora no recuerdo el nombre del personaje, pero él va con mucha frecuencia a la casa de Gertrude Stein y allí se reúne con muchas figuras, entre ellas Hemingway, y no deja de sorprenderme porque es una representación que perfectamente yo sé que pudo haber sido posible, es en la que Gertrude Stein le da a Hemingway la novela y le dice: mira, yo creo que la novela está bien, pero tiene esto y esto y esto así. Y Hemingway, de una manera muy humilde, representada en la novela, en la película, acata lo que le dice y le trae al muchacho: mira, te traigo acá para que leas lo que está escribiendo. Y entonces es esa aprobación de que, sin duda, un personaje tan icónico y tan tras bambalinas, pero que sin duda fue significativo, tuvo un peso suficientemente grande, un peso crítico real, que fue capaz de decirle a Hemingway: mira, por aquí no, por aquí sí, yo creo que esto sí, yo creo que esto no. A Hemingway, premio Nobel de literatura, claro, uno de los maestros del cuento moderno. Es que bien que traigas a Gertrude Stein, porque Gertrude Stein fue alguien que se dio cuenta ya en los años 20, esos años de la vanguardia en París, de que lo que importaba no era si escribían hombres o mujeres, sino que produjeran buena literatura, ¿no? Exacto. Y por las manos de Gertrude Stein pasó Tom Wolfe, ¿ya? El gran manuscrito de Tom Wolfe, del Ángel que nos mira, que hay una película con su editor, sí, Perkins, etc. Pero la primera pupila que leyó El Ángel que nos mira fue Gertrude Stein. ¿Quién leyó el original del Gran Gatsby? Gertrude Stein. ¿Ya? ¿Quién leyó Adiós a las armas? De Hemingway, por supuesto que Gertrude Stein fue de alguna manera una especie de Carmen Balcells en la Francia de la vanguardia. Sí. Pero ella tuvo la inteligencia de ver por encima de las ideologías y de las limitaciones, donde había un libro verdaderamente auténtico. Porque, queridos amigos, donde no hay autenticidad, no hay literatura. Usted puede tener un título nobiliario, usted puede haberse hecho un cambio de sexo al revés y al derecho, como usted entienda. Pero si dentro de usted no vive una persona que respira a través de las palabras, una persona que tiene una necesidad de expresión, sin la cual, cito al viejo Rilke, se moriría, ahí no es decir, ahí no hay literatura, lamentablemente. Entonces, cuando confundimos esos términos y se le dan voces a libros que hoy los veo yo en las librerías, los abro y sonrío y digo: esto va a morir. Sí, claro, aprovechando el papel preponderante. Lamentablemente. Que lo acabaste de nombrar, bueno, antes de empezar este podcast la mencioné, que es un tema obligatorio mencionarles el papel preponderante de Carmen Balcells, en lo que entendimos lo que es el boom latinoamericano, porque bajo su égida se reunieron lo que mejor valía y brillaba de la literatura latinoamericana. En este caso hablamos de Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, la propia Isabel Allende, que cuando se le abrieron las puertas a Europa fue gracias a Carmen Balcells. Entonces nos damos cuenta que eso sí es cierto, la intuición femenina en estos casos infalible. Es infalible, porque si hay algo que tienen las mujeres, que son muy buenas dirigiendo, son muy buenas comunicando y son muy buenas transmitiendo, y algo que no falla es su sensibilidad. Creo, si no me equivoco, es la última entrevista que tuvo Carlos Fuentes en vida, mencionaba acerca de este fenómeno de cómo las mujeres, a través de su sensibilidad, eran capaces de plasmar un universo que para los hombres, por una condición, llamámosle natural, no nos es posible. Exacto. Porque tienen una capacidad extraordinaria de comunicación y de reflejar sentimientos. En este caso me viene a la mente la magnífica Silvia Plath, con su poesía confesional, la propia Dulce María Loinás.
Entonces, que te das cuenta. Alexandra Pizarnik, y bueno. Elena Garro. Que con este Maris caso, Condé. No, Alfonsina Storni. Es un derroche. Mira, Juana Di Barbouro, sí, o sea, no. que con Dulce María Luis Silvina Navia. Ocampo. ¿Qué fuera de Borges y de Bioy sin las hermanas Ocampo? En lo que quería contar brevemente es que con Dulce María Luinat tenemos uno de los actos mayores de rebeldía, es decir, que no repercutió directamente en ningún desparpajo, vamos a ponerlo como palabra, en ninguna acción trascendental, sino el hecho de enclaustrarse en su casa y establecer una protesta, y desde su protesta, que era solamente vivir en su casa y escribir, fue capaz de llegar al Cervantes y fue capaz de escribir una literatura genial, una poesía fenomenal que ha trascendido el tiempo. Aprovechando esto que nos hemos extendido y emocionado, por supuesto, por lo peliagudo, angosto y apasionante este tema, vamos a dar paso a la siguiente sección, aprovechando a toda persona que ha llegado a esta instancia. Por favor, no olvides suscribirte, compartir. Estamos aquí en La Quinta Podcast. Le agradecemos nuevamente a Rita por este patrocinio que nos brinda el espacio, y bueno, damos paso a la siguiente sección. Patrocinio y matrocinio. Borges era un personaggio straordinario perché leggeva 3 righe su un argomento, poi inventava esattamente quello che era successo davvero. Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta en Ourense, Galicia. Le damos las gracias a todas las personas que han llegado hasta esta instancia con nosotros. Los invitamos una vez más a suscribirse, a compartir, dejarnos comentarios, que sé que por lo tratado en este podcast va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, llegamos a este espacio de convergencia entre literatura y cine, y en este caso quisiera hablarles sobre la novela escrita por Umberto Eco, El nombre de la rosa, que en lo particular es una novela fascinante, no solamente por la estructura en que el escritor italiano la concibió, sino por su adaptación cinematográfica, que es verdaderamente exquisita, y la que podemos hablar que, si bien hablamos sobre Pedro Páramo, y si había logrado captar la esencia de su novela, creo que esta película protagonizada por Sean Connery, con toda propiedad podemos asumir que creo que ha sido uno de los grandes logros del cine, de llevar el ambiente literario a la pantalla. Y bueno, aquí la tenemos. Y bueno, Lester, ¿qué me puedes hablar sobre esta magnífica novela y adaptación cinematográfica? Lo más significativo, una de las cosas que más me llama la atención sobre la novela es que Umberto Eco era más bien un académico. Empezó una vida literaria, una vida de creación artística tardía, y que la comenzó realmente teniendo, si mal no recuerdo, esta es su segunda novela, es la segunda novela que escribe, pero lo hace de una manera tan brillante, tan precisa, y sobre todo desde el hecho de que conjuga de una manera muy armónica la novela policíaca, o cómo se entiende la novela policíaca desde un punto de vista medieval, y la novela histórica. Es una conjugación sumamente interesante, es una unión, la verdad que muy jugosa. A ver, que si bien es cierto que la novela tiene mucha codificación, teniendo claro que su antecedente es profesor de semiótica, es decir, la semiótica, la interpretación de los signos y los símbolos, es decir, ya esto es un tema más filosófico, más complejo, más intelectual, pero que sin duda logra hacerlo de una manera que al lector que choca de primera vez con la obra le hace plantearse muchas preguntas. En un mundo específico, en un monasterio específicamente rodeado por hombres o compuesto por hombres, que la novela de cierta manera tenga como uno de los ejes de rotación un personaje femenino, me parece como que el punto de sal, la sal necesaria de la obra para que haya creado una duda existencial tremenda en la obra. Y bueno, que no quiero revelarla, o no sé si la vamos a revelar o no, pero que yo creo que sin duda representa entre los crímenes y entre las cosas que suceden, el verdadero porqué, y el verdadero porqué siguen sucediendo, o por qué sigue el camino el personaje principal, Axo de Melk. Entonces, la novela, y después película, fue, como decía Ale, sin duda una de las mejores adaptaciones, y Sean Connery, la verdad que brilló.
Sobre todo es llamativo en esta novela los constantes homenajes a la literatura que hace eco a partir de este William de Baskerville, que es un homenaje a Conan Doyle, y la novela de Sherlock Holmes, Jorge de Burgos, que es como el maestro de estos monjes que es ciego. Es ciego. Qué Sí, ciego. con más señas. Y entonces Salvatore, que es una figura un poco difícil de describir, que es un doble homenaje, diría yo, Quasimodo, porque es un jorobado al Quasimodo de Victor Hugo, y Salvatore por el poeta italiano ganador del Nobel. Salvatore Quasimodo, que es uno de los grandes poetas crípticos que tuvo Italia. Y por lo menos en específico en la novela, que también es representado en la película, hay un pasaje fascinante, que es cuando Axo y Willem entran a esta biblioteca que era solamente destinada para elegidos. Sí. Y te das cuenta que Eco, lo que podemos decir, como dicen los españoles, se la curró a la hora de establecer lo que dice Lester, los símbolos literarios, y bueno, dentro de sus grandísimos conocimientos de semiótica, creo que es una película y novela fascinante. Bueno, Belio, te cedo el libro y la palabra. Sí, bueno, es un libro que yo creo que la palabra extraordinario se queda corta, porque se vuelca en él la genialidad extraordinaria, fuera de serie, de Umberto Eco, que, ojo, mucha gente piensa que sentarse a escribir una novela es sentarse a describir los pajaritos que se posan en tu cable mental, ¿no? Entonces, no es así. No es así. Hay un serio trabajo de documentación. Umberto Eco era un gran medievalista, era un hombre que conocía prácticamente todas las lenguas europeas en su formación premoderna, y era un hombre que conocía los vericuetos de la iglesia, conocía los vericuetos del mundo conventual masculino, las aberraciones de ese mundo, que son también las aberraciones de la condición humana, independientemente de la época en la que estemos. Porque yo quiero resaltar un valor primordial de esta obra, y es que el drama que aborda la novela es un drama intemporal. Sí. Es un drama que lo mismo puede ocurrir en una sociedad precristiana que puede ocurrir en la sociedad postcristiana, del cambio de milenio, ya como que puede ocurrir en estos días. Sí. Ese tema está relacionado con la ambición, el poder, el dato exclusivo que va a cambiar algo, quién tiene ese poder, y bueno, cómo reaccionamos ante ese poder. El control y dominio sobre los demás. Control y dominio sobre los demás. Y bueno, pues toda una serie de temas que tienen que ver con el amor, la muerte, los miedos, las pasiones, la lucha contra el tiempo, la caducidad de la vida mortal, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues Umberto Eco lo hace de una manera tan extraordinaria que ese discurso puede atravesar y atraviesa perfectamente todas las épocas. Mientras exista literatura, esta gran novela se va a seguir leyendo. Así es, amigos, y bueno, con esta recomendación literaria pasamos ya a la última y breve sección de la quinta podcast. Una vez más, los invitamos a que se suscriban y compartan, y bueno, cada uno de nosotros les haremos una sugerencia literaria de un libro escrito por una mujer. Dime, Lester, en este caso, ¿qué libro te gustaría sugerir? A mí particularmente me impactó mucho Isabel Allende. Es una de mis autoras preferidas. La Casa de los Espíritus realmente supuso para mí un verdadero encuentro con el realismo mágico, aparte de los que ya había tenido, pero es como que me llevó a la faceta cumbre, ese pináculo en el que estaban todos estos grandes escritores latinoamericanos. Yo realmente las recomiendo muchísimo. Y a la vez es un peligro porque tiene una ambición narrativa que un escritor que quiera empezar a escribir se encuentra entre la espada de la fascinación y la pared de la imposibilidad. Sí. Esto es complicado. Yo quiero aprovechar y recomendar una novela que no la tengo aquí a mano, pero es La hermana de Paola Kaufman. Paola Kaufman es lamentable porque hoy sería una mujer de aproximadamente unos 60 años, que murió en el año 2006, si mal no recuerdo, y que ganó con esta novela un premio Casa de las Américas en el año 2003 en Cuba. Esta novela extraordinaria es una novela biográfica sobre Emily Dickinson. Curiosamente, los norteamericanos no habían escrito, teniéndola ahí a Emily Dickinson, una novela biográfica sobre esta gran poeta norteamericana,
y Paola Kaufman, que estuvo visitando durante muchos años seguidos los archivos de Massachusetts, se informó a un nivel micro, pisó el terreno, se empapó, respiró el aire que había respirado Emily Dickinson, y entonces cuenta esta novela extraordinaria. Pues la gran novedad de esta novela es la perspectiva, desde dónde está contada. Está contada desde los ojos de Billie Dickinson, hermana de Emily Dickinson, que la acompañó durante sus últimos 30 años y sobre todo en los 20 años de encierro, que fueron ya los últimos años de la vida de Emily Dickinson. Una novela extraordinaria, escrita con un minimalismo, con una belleza. Yo creo que las oraciones de la novela son como, los párrafos son como haikus entrelazados, Sí. porque son de una belleza, de una delicadeza, de una sutileza, que yo creo que solamente una mujer pudiera, para hacer honor también a la condición femenina, pudiera tener ese nivel de delicadeza que tal vez un hombre fuera, o no imposible, pero sí difícil de lograr, porque bueno, esa delicadeza es innata en la condición femenina. La hermana de Paola Kaufman, una novela de la que no se va a arrepentir nadie. Bueno, y en mi caso me quedo en España y quisiera hacer una recomendación partiendo de esta mezcla entre lo policíaco y lo medieval. La escritora mallorquina Núria Massot, con la saga de novelas de Guillem de Montclar. En este caso hablo sobre El sepulcro del cuervo, una novela que me fascinó porque trata de la España del siglo XIII, específicamente en Cataluña, donde Guillem de Montclar es un investigador de la Orden del Temple, el cual es enviado a un monasterio muy parecido, o sea, es inevitable los puntos en común, pero muy particular desde su punto de vista de Guillem de Montclar, donde debe investigar una serie de crímenes, pero tiene un final abierto, lo cual, por supuesto, una escritora audaz te da deseo de continuarlo. En este caso es una saga de novelas magníficamente escrita y sobre todo recreada el momento de esta España del siglo XIII, que creo que es un acierto magnífico, un acierto literario y policíaco para disfrutar, sobre todo a las jóvenes generaciones, que es una verdadera invitación a la lectura. Núria Massot, El sepulcro del cuervo. Y bueno, amigos, así concluimos este segundo espacio de La Quinta Podcast desde la librería anticuaria La Quinta aquí en Orense. Los invitamos una vez más a suscribirse, a compartir, a dejar su opinión. Y bueno, agradecerle a Rita nuevamente por el espacio, aunque no le guste ni aparecer en cámaras ni ser mencionada, pero bueno, es inevitable para nosotros. Y bueno, Lester, dime, despide. No quería despedir. Lo que quería decir es que yo creo que es importante que pongamos la dirección de la librería en la descripción del video para que, si tú nos ves desde Orense, nos ves desde España y vienes a Orense, Rúa Las Caldas, se ve la estación de ferrocarril. Vengas aquí a comprar tus libros, vengas a comprar aquí la magia de la literatura.